Journals, bases de datos, buscadores y metabuscadores. En las clases pasadas ya hemos visto el uso de los operadores, que nos permiten ampliar, limitar y definir nuestra búsqueda. Estos operadores los vamos a utilizar en estos recursos como los journals, las bases de datos, los buscadores y los metabuscadores. Pero para poder hacer uso de todo esto, primero tenemos que conocer algunas cosas como lo que es la URL, lo que es el DOI, lo que es el ISSN, el journal. Iniciaremos por el primero, la URL. Es el localizador uniforme de recursos, llamado comúnmente como una dirección web o página web. La URL se producen con mayor frecuencia para referirse a las páginas web, pero también se utilizan para transferir archivos, correo electrónico, acceso a bases de datos y otras aplicaciones. Lo importante en nuestro caso es acceder a las bases de datos, acceder donde se encuentran alojados los journals, las revistas, los artículos de alto impacto. ¿Sí? La mayoría de los navegadores web muestran la URL de una página situada encima de la barra de direcciones. El otro aspecto a conocer es el DOI, que es el identificador de objeto digital. Es un sistema parecido a los identificadores URL. El objeto puede ser cualquier entidad o cosa, física, digital o abstracta. Una forma común de emplear el sistema DOI es dar a las publicaciones científicas un número específico que cualquiera puede utilizar para localizar a través de la red el artículo citado. A diferencia del sistema URL usado en las páginas web, el sistema DOI no cambia con el paso del tiempo. En algunos países el DOI es una certificación de la producción científica. Cuando un programa navegador encuentra al DOI, acá se pueden encontrar las bases de datos del editor y así tener acceso a información al libro, al periódico, a la revista, que puede incluir datos de catálogo, críticas y enlaces. Entonces vemos la importancia del DOI. De una manera simple de ver, es como si fuera nuestro número de cédula. Puede haber personas que tienen homónimos que se llaman igual, pero nunca se repite el número de cédula. Y esto es lo importante. Cuando uno tiene un código DOI en un artículo, le permite ser ese artículo único. Y una vez que se ubica el DOI, puede ubicarse el artículo, se puede ubicar a la revista, al editor y todas las características que están dentro de un artículo de publicación. El tercer aspecto es el ISSN. Es un número internacional que permite identificar de manera única una colección, evitando el trabajo y posibles errores de transcribir el título o la información bibliográfica pertinente. Este número, ¿sí?, se diferencia del ISBN, que es el número estándar internacional para el libro. El ISSN está normalizado por la norma ISO 32097. Las cifras o los números del ISSN no significan nada en sí mismas, ¿sí? Son asignadas secuencialmente independientemente del país de origen de la lengua. A cada ISSN corresponde un título clave, así como una fecha de principio de publicación, es decir, desde cuándo inició las publicaciones de la revista. La fecha final se fija normalmente en 4 dígitos. El título clave está formado por el número de la publicación y eventualmente por un calificativo, frecuentemente el lugar de publicación. Entonces, todos los libros tienen un ISBN, pero todas las revistas tienen un ISSN. Hay ISSN para revistas físicas, es decir, revistas impresas, y otro para las revistas que se encuentran en línea, que se encuentran en la web. Si es que la revista tuviera las dos modalidades, tanto impresa como digital en línea, tendría que tener 2 ISSNs. Los journals son las revistas, y una revista se enfoca en un tema específico y una audiencia especializada. Me refiero a revistas científicas. Los journals, en su formato impreso, tienen un aspecto serio y sencillo.
¿sí? Esto es algo muy clásico. Cuando ustedes estén frente a un artículo científico, van a ver que simplemente es un fondo blanco, una letra negra que tiene un tamaño, ¿sí? Es muy simple, que guardan sus márgenes, ¿sí? Están escritos en un lenguaje académico por uno o más autores, con mucho conocimiento y experiencia en la disciplina. Es decir, que si estamos hablando de un journal de contabilidad que está dirigido a estudiantes de pregrado, posgrado o contadores, van a ver que los autores son especialistas del tema, ¿sí? Respetan normas de redacción y además se van a dar cuenta que sus documentos que están utilizando como referencias también son documentos de calidad, que avalan los argumentos que ellos van nombrando durante la redacción del documento. Los journals normalmente no son ilustrados, es decir, que no vamos a encontrar una foto social o la imagen de algún evento, no. En las revistas se publican, sí, tablas y gráficos. Por ejemplo, han hecho el análisis del estatus social de un grupo de personas o de una población. Digamos que se encuentran en un estrato 1, en un estrato 2 y en un estrato 3. Pueden definir que el 50% se encuentra en el estrato 1, un 30% en el estatus 2 y un 20% en el estatus 3. Quiere decir que estos porcentajes se encuentran representados en tablas y figuras. Un ejemplo también son las incidencias de enfermedades o los valores nutricionales, ¿sí? El estado económico de la población. Entonces, son cosas que se pueden llevar a tablas y gráficos. Esta información se organiza bajo esta manera para que pueda ser mucho más entendible. Pero lo más importante de los journals es que son arbitrados. El comité editorial de un journal, de una revista, que está formado por especialistas en el área, estos cuando reciben un artículo, asignan a pares académicos. Estos pares académicos que son especialistas en el área, revisan el artículo. Al revisar el artículo, determinan si el artículo merece o no ser publicado. Si es que en caso no merece, pues el autor tendrá alguna opción de mandarlo quizás a otra revista. Y si merece ser publicado, puede ser aceptado, sin correcciones, con correcciones menores o con correcciones mayores. Pero una vez que ya es aceptado y pasó por esta evaluación de pares, significa que el artículo cumple con los criterios para ser publicado. Es decir, cumple con criterios para ser una información de calidad. Es decir, los journals arbitrados son considerados de muy buena reputación. La revista tiene un ISSN, que es el número internacional normalizado de publicaciones seriadas, el cual ya hemos hablado. Además, cada artículo que se publica en este journal debe contener un DOI, que es el identificador de objeto digital. Es decir, cuando nos encontramos un artículo dentro de un journal o dentro de un buscador que hemos encontrado el artículo, debemos verificar que contenga 1. El nombre de la revista, 2. El número, el volumen, el número de páginas, el título del artículo, los autores y el DOI. ¿Cómo así? Tenemos la página web, por ejemplo, estamos entrando acá a ScienceDirect, la base de datos de Elsevier. Ubicamos la URL. Después de haber ubicado la URL, vamos a ver que estamos en la revista de Enfermería de Emergencias y Accidentes. Podemos ver al final de esta información que contiene un ISSN que se encuentra acá, ¿no? El ISSN 0965-2302. Entonces, al tener su código ISSN nos está diciendo que sí es un documento de reputación, es decir, la revista ya se encuentra indexada.
Entonces, si accedo a alguno de los artículos de la revista, recuerden lo que tenemos que ubicar en un artículo para ver si es que es de confianza. Lo primero es ver a qué journal o revista pertenece. En este caso es al Journal de Enfermería de Emergencias y Accidentes. Luego identificamos el volumen, que es el volumen 15, el número, que es 4, el año 2017 y las páginas dice de la 181 a la 182. Vemos el título del artículo que se llama Pobreza y Atención de Emergencia. Tenemos acá a lo que es el autor y por último ubicamos al DOI. Si ustedes recuerdan el DOI, que es el identificador de objetos digitales. En este caso el DOI es el identificador del artículo, es el código que le hace único a este artículo. Muy bien, ¿dónde podemos encontrar fuentes de información electrónica para los científicos? Es decir, información web de calidad. Uno, son en las sociedades y asociaciones profesionales como ASM, Blackwell Publishing, InterScience, Wiley, bibliotecas de las universidades, laboratorios de investigación industrial, en el Medline en el caso para ciencias médicas, que es la Biblioteca Nacional de Medicina, ¿sí? Y estas instituciones, estas sociedades, bibliotecas, laboratorios, guardan información que puede estar a manera de páginas web, a manera de blogs o puede estar a manera de bases de datos. Si está a manera de bases de datos, significa que incluyen revistas y las revistas, como hemos visto, tienen una especificidad de tema para poder nosotros buscar algo que sea completamente de nuestro interés. ¿Qué journals tenemos, por ejemplo? Podemos visitar los journals de radiología, de contabilidad, de ecología. Hay journals de medicina, journals de derecho, journal de deporte, de música, ¿sí? De química y materiales, por ejemplo, ¿sí? Hasta de literatura. Entonces, esto es un pequeño ejemplo. Hay miles de revistas y miles de revistas indexadas. Y ya saben que cuando son indexadas tienen el ISSN, además tienen el DOI, y recuerden que para que puedan ser revistas, los editores han determinado para su publicación una revisión por pares, lo que le permite ser o no publicado al artículo. Y ahora sí empezamos por las bases de datos y vamos a iniciar por las de acceso abierto. Por ejemplo, tenemos a Dialnet y tenemos a Latindex, ¿sí? Latindex, que es el Sistema Regional de Información en Línea para revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Se les deja las direcciones electrónicas para que ustedes puedan entrar. Lo mismo es con Dialnet, ¿sí? Todos son de información regional, es decir, Latinoamérica principalmente. Entonces ingresen a estas bases de datos y van a encontrar muchos artículos de información abierta. También tenemos el DOAG, que es el directorio de los journals de acceso abierto. Muchas veces un artículo puede estar tanto en Latindex, tanto en Dialnet y también puede estar enlazado al DOAG. El DOAG es el más importante de todos porque este sí concentra la mayor cantidad de journals. También tenemos a Scientific Research, tenemos a Sci-Hub, Oxford University. Entonces la información que se encuentra acá es de acceso abierto. En Oxford University hay que hacer una salvedad de que tiene mucha información de acceso abierto, pero hay información que también es de paga, es decir, que uno tiene que tener una suscripción al artículo para poderlo descargar. Es decir, puede comprar el artículo, puede pagar mensual para tener acceso a toda la revista o a las bases de datos, ¿no? Muy bien, tenemos Ciencia Science, tenemos el portal regional de salud, tenemos Teseo para tesis doctorales y tenemos Redalic. Estas bases de datos, como les he dicho, es para un acceso total a la información. Uno puede encontrar mucha información de artículos que han sido publicados en distintas revistas y por el hecho de haber sido publicados en estas revistas, pues
han seguido todo un proceso para ver la calidad de este artículo. Pero hay bases de datos que pueden tener información de muy buena calidad, pero que se nos restringe el acceso a esta información debido a que son pagados. Por ejemplo, tenemos a ScienceDirect. ScienceDirect, que es la base de datos de Scopus. Como sabemos, Scopus es la fuente de información donde se indexan la mayor parte de revistas de alto impacto, de alta visibilidad. ScienceDirect pues nos permite tener el acceso a Scopus, a toda su base de datos, y mucha de esta información es de paga, es decir, que tenemos que tener una suscripción. Y hay información que también es gratuita. Tenemos Digitalia, tenemos Springer, tenemos el PubMed, que es de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, y también es la biblioteca de los Institutos Nacionales de Salud. Tenemos a EBSCO, tenemos a ProQuest. Entonces, ya hemos visto lo que es un journal, ya hemos visto que es la base de datos. Entonces, en una base de datos se alojan los journals, pero hay muchas bases de datos. Entonces, ¿cómo podemos tratar de buscar en casi todas las bases de datos haciendo uso de los buscadores científicos? Los buscadores científicos buscan en las bases de datos pues verifican la información si es que existe dentro de sus journals. Entonces, entre los buscadores científicos que tenemos a Chemedia, tenemos al YouTube Education, que acá en el YouTube Education se van a fijar en lo que es información científica o videos educativos, ¿sí? No solamente es de que se sube canciones y esas cosas, ¿no? Tenemos el Google Scholar o el Google Académico, que te busca información netamente científica. Cuando busques algo en el Google Académico, por ejemplo, algo relacionado a la diabetes, te va a venir trabajos de investigación relacionados a la diabetes. ¿Qué diferencia si buscas en el Google normal? Es que si tú pones diabetes, te sale hasta remedios caseros para el tratamiento de la diabetes, hábitos alimenticios y este tipo de información. Mientras que en el Google Académico te da información exclusivamente científica, artículos que están relacionados a la diabetes. Tenemos el Microsoft Academic, tenemos el Scholarpedia. También tenemos a Journal, tenemos a ERIC, tenemos a Ripsig, tenemos a Science Research, tenemos al Worldwide Science. Un punto importante es el Worldwide Science, que acá nos permite buscar al autor o al artículo independientemente de dónde esté indexado. Puede estar indexado en Scopus, es decir, en unas revistas de una visibilidad de alto impacto, o en regionales como es Redalyc, Latindex, Cielo. Y acá podemos ubicar al artículo y podemos encontrar información del autor. Esto es muy importante. Recuerden que las bases de datos, por ejemplo, acá en el país, en la ciudad de Quito, el 26 de abril del 2013, se propuso la compra de las bases de datos para que tengan acceso todas las universidades, en un total de 14 bases de datos compradas. ¿Cuál era el nombre del proyecto? El fortalecimiento del acceso a la información científica internacional. ¿Qué instituciones estuvieron involucradas? El CENESID, 54 universidades, 11 institutos públicos de investigación. ¿Qué cantidad de documentos disponibles? Más de 1 millón de documentos de carácter científico internacional publicados por las más prestigiosas editoriales del mundo. Pero en las bases de datos que acabamos de ver no tenemos pues 1 millón de documentos, tenemos millones, ¿sí? Tenemos más de 60 millones, 70 millones, 80 millones de documentos que se encuentran alojadas en las otras bases de datos, ¿no? A pesar de que el Estado invirtió, no permitía el acceso total a la información. El acceso en este tiempo, y ustedes lo deben experimentar en alguna de sus instituciones, es que pueden acceder a bases de datos científica, pero si es que están conectados a la Wi-Fi de la universidad, o ingresas en las computadoras que se encuentran en las bibliotecas de la universidad. Porque si uno quiere abrir el documento o el artículo desde casa, pues no puede. Nuestra IP, al estar fuera de la institución, no nos permite ingresar a estas bases de datos. En el año 2012 se registraron alrededor de 11 millones de búsquedas por parte de las universidades participantes.
El presupuesto anual de este proyecto asciende a cerca de más de 5 millones de dólares. Sí, más de 5 millones que costaba acceder a estas 14 bases de datos científicas, que es una cantidad bastante que se llevan las editoriales para restringirnos la información. ¿Qué ejemplos de búsqueda? Vamos a ver acá. Vamos a utilizar el DOAG, ¿sí? Entramos a la página web del DOAG y el DOAG podemos observar que tiene 9.696 revistas. Tiene acceso a 9.696 revistas. Hay 123 países involucrados y tiene más de 2,5 millones de artículos. Entonces el DOAG, hemos dicho que es el directorio de Journal de acceso abierto. Nos conecta con toda esa información completamente gratuita. Vemos que el DOAG es un directorio en línea comisariado en la comunidad que indexa y proporciona acceso de alta calidad de acceso abierto a revistas revisadas por pares. Que le hemos dicho que la importancia de un artículo es que haya pasado por una revisión de pares académicos. Cuando nosotros en el DOAG podemos navegar por temas, ¿sí? Podemos ver todas las áreas en que tiene artículos. Tienen agricultura, tienen ciencias auxiliares de la historia, en educación, en bellas artes, ¿sí? En historia de América, lengua y literatura, ley o derecho, medicina, ciencia militar, ciencia naval, ciencias políticas. Si nosotros abrimos el área de lo que es derecho, podemos encontrar que tenemos cerca de 134 revistas, con más de 17,000 artículos. Y podemos verlos acá, que están organizados de 10 en 10. Podemos ver acá los artículos, podemos ver el título del artículo, podemos ver al autor, podemos ver la revista en que es publicada, el año, la edición, el número, y también podemos ver el resumen o el texto completo. Entonces vamos a entrar a este último, ¿sí? Que es un comercio incorrecto, un enfoque comparativo entre Inglaterra, Gales, Rusia y Estados Unidos. Vemos que es del año 2015 y vemos algo importante también que nos trae acá, que tiene su DOI, que es el identificador de objeto digital que nos permite ubicar al artículo. Entramos a este documento y podemos ver todas las características del documento. Título del documento. Acá tenemos el título de la revista, el año, el número, las páginas, el DOI. También podemos observar el ISSN, que tiene un ISSN de impresión y un ISSN en línea, o sea, tiene doble, porque uno es para las revistas digitales y las otras son para las revistas impresas. Podemos ver a los autores, podemos ver en qué formato se va a presentar el artículo, que es PDF, el idioma en que se encuentra este PDF, que puede ser ruso o inglés, el país de publicación y la rama, ¿no? La categoría, que hemos entrado a la categoría de derecho. Muy bien, si nosotros hacemos clic en texto completo, podemos tener esto. En texto completo puede haber dos caminos. Uno, que vayan directamente a abrir el PDF o les puede llevar a la página web. Por ejemplo, acá tenemos al Journal de Derecho Británico. Nos llevó a su página web. Ya les digo que puede abrir directamente el PDF, pero si les lleva a la página web, ustedes pueden ver en visualizar el texto completo en PDF y lo que va a hacer es abrirles el documento en PDF. Y ahora ya tienen el documento. Así lo pueden utilizar en cualquiera de las categorías, áreas de la ciencia, para poder acceder a toda esta cantidad de información. ¿Cuánta cantidad de artículos? Más de 2,5 millones de artículos en el DOAG. Otra de las bases de datos es Science Direct, pero esta base de datos es una base de datos de pago. Entonces, acá nos va a ofrecer información de acceso abierto, de acceso limitado o acceso solamente por pago por suscripción.
Entonces, si nosotros entramos a revistas, podemos ver todas las revistas que tienen lo que es Science Direct. Hay revistas en lo que es ciencias físicas y ingenierías, ciencias de la vida, ciencias de la salud, ciencias sociales y humanidades. Y ustedes pueden verificar al journal al que pertenece. Acá están todas las revistas. ¿Cuántas revistas hay acá? Cerca de 4.000 revistas que están en la base de datos de Science Direct. Mientras que en el DOAC, recuerden, un poco más de 9.000 revistas que están indexadas. En este caso, podemos encontrar journal que son de acceso abierto, es decir, toda la información que está en este journal está completamente gratuita. ¿Sí? En este journal, por ejemplo, que está de color naranja y color plomo, contiene acceso de información abierta, pero también contiene acceso de paga. Y hay otros que son exclusivamente de paga, ¿sí? Como el de acá, ¿no? Exclusivamente de paga. En este caso ya hemos entrado a los de acceso abierto. Vamos a hacer un ejemplo cuando uno entra a un journal de paga. Vamos a ver, este es el journal, se llama Revisión Actual del Diario de ACC, ¿sí? Vamos a entrar al volumen 14, al número 12, y podemos ver. ¿Qué es lo que podemos observar? Que acá nos pide comprar el artículo. Como vemos, tiene la revista, tiene el volumen, tiene el número, tiene el año, tiene las páginas, el título, tiene a los autores y tiene el DOI. Pero no podemos acceder debido a que nos pide una suscripción. Cuando uno va a suscripción a comprar, le sale pues este carrito para que ustedes puedan comprar. El costo del artículo cuesta $31,50. ¿Qué es lo que tiene que hacer acá? Ingresa uno su email, luego llena el payment data, es decir, sus datos de pago. Por lo general es la tarjeta de crédito. Una vez que le confirman todos los datos, se confirma la transacción y luego a su email le llega un link donde puede descargar el PDF. Claro está que una vez que llegue el link, ustedes obtienen el documento, pero habiendo pagado. Ahora, ustedes tienen que entrar a los journal, a las bases de datos. Acá se han hecho dos ejemplos. Ustedes tienen que ingresar, tienen que ubicar la información e identificar, ¿sí? Tanto el título, las características del artículo, ¿sí? El número, el volumen, el número de páginas, el año de publicación, los autores y el DOI. Tienen que aprender a reconocer estas características de los artículos para saber que la información es de calidad.